Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a estos espacios, a estos conversatorios donde hablamos de educación, de pedagogía, de inteligencia emocional, con la guía del doctor en educación por la Universidad de San Francisco, el investigador mexicano Alejandro Rodríguez Rodríguez. Hoy hablaremos del autocontrol, uno de los componentes de la inteligencia emocional, pero antes permítanme saludar, por supuesto, a nuestro invitado, doctor, qué gusto, ¿Qué tal? Un gusto, Jorge. Buena tarde. encantado. A la doctora en Administración Pública, catedrática de la UNAM y de la Universidad de Anáhuac, la doctora Laura Flores Reyes. Laurita, Qué gusto estar aquí con todos ustedes. gracias. Y a una joven estudiante de contaduría en la Universidad Nacional Autónoma de México, a Karina Aguilar Castro. Hola, Cari. Hola, muchas gracias. Es un gusto estar en este espacio con todos ustedes. Muchísimas gracias. Hace 2 semanas el doctor Alejandro Rodríguez nos explicó con esa, ¿cómo diré? Con esas palabras tan directas, pero a la vez tan comprensibles, tan amenas, lo que es la inteligencia emocional. Nos dijo que entre otros componentes de la inteligencia emocional está el autoconocimiento y también el autocontrol. Hoy le pido que nos hable del autocontrol. ¿Qué le parece, doctor? ¿Qué te parece, Laurita, si planteas la primera pregunta? Y claro que sí, y pues que sea de la mano de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y también el de la Ciudad de México, donde nos habla del artículo tercero, donde nos explica que toda persona tiene derecho a la educación en la federación y en los estados. Hay un artículo interesante, un párrafo, en el que nos explica que los maestros son agentes fundamentales de la transición social. En ese contexto quisiera compaginar estos dos momentos para preguntarle al doctor cómo entender hoy el autocontrol desde el contexto que están viviendo los maestros y también los alumnos, los padres de familia y administrativos. Sí, Doctor. muchas gracias, doctora. Es una pregunta muy interesante y sobre todo porque, como usted bien lo plantea, si nos vamos a reformas educativas previas en nuestro país, la figura del docente no quedaba muy bien parada. Se centraba más en procesos de calidad, se centraba más en otros elementos y me parece que ahorita se quiere recuperar el papel central del docente, aunado a la situación de pandemia que hemos tenido, donde se ha visibilizado todavía más el rol indispensable de un docente en este proceso de aprendizaje. Y junto a ello, me parece que viene el grande reto del que hemos estado platicando en los conversatorios, de cómo acompañar esta nueva manera de llevar a cabo la experiencia misma del aprendizaje, donde está mediatizado. Y un tema clave que me parece que hemos dialogado es la cuestión emocional. Hoy nos damos cuenta que la escuela, como la llevábamos meses atrás, parecía que el discurso nos garantizaba el manejo de esta parte socioemocional. Nos hemos dado cuenta que no, necesitamos. Y hoy es un grande reto, ¿eh? Hay docentes que están motivados a enseñar, hay docentes que preparan y van más allá de lo que se pide en una planeación. El reto es cómo entender el autocontrol en una sociedad que parece que nos invita a no tener autocontrol. Parece que nos dice solo tú lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres, debería ser la normativa de toda acción y de toda decisión. Y me parece que ahí tendríamos que dar un paso previo y decir, si hablamos de una dinámica social del ser humano, donde estamos interactuando unos con otros, se requiere sí sentir, saber y querer lo que yo pienso, quiero, tengo, pero también considerar al otro y ahí es donde entra el autocontrol. Como les planteaba este autor que en algún momento les decía, Goleman plantea el decirte que el autocontrol es este diálogo ininterrumpido contigo mismo, con un presupuesto previo, como bien lo marcó Jorge al inicio. Si no hay autoconocimiento, habrá una reducción del autocontrol.
porque cuando yo no logro conocerme, queda volando esta pregunta que ha acompañado al ser humano por siglos. ¿Soy libre de? Claro que sí. Soy libre de hacer lo que yo crea conveniente. Pero viene la segunda parte. ¿Para qué soy libre? Y entonces viene esta dinámica de decir, ¿cómo acompaño al chico, a la chica, en este proceso de maduración de su libertad? Del para qué quiero hacer o no hacer, decir o no decir, decidir o no decidir. Y ahí me parece que, como usted bien dice, doctora, es la labor del docente con chicos de educación básica en acompañarles a través de la pantalla en este diálogo ininterrumpido, pero no lo puede hacer solo. Necesita del adulto en casa, porque se está formando al ser humano, se está formando al futuro ciudadano. Y un elemento que hemos aprendido es que en la cuestión de actitudes, comportamientos, la clave es el modelaje, lo que el niño ve que el adulto hace, para bien o no para tan bien. Y aquí es una provocación a decir, ¿qué es el autocontrol si yo no lo tengo? Si no logro entrar en este diálogo conmigo, ¿cómo voy a acompañar a otro a que tenga un diálogo intenso, profundo, honesto consigo mismo? Entonces, me parece que es un tema clave e importante. No solo el docente como adulto lo necesita, no solo el adulto en casa lo necesita, también el alumno, aunque pareciera que nos dicen hoy que no, que cada quien decide lo que quiere. Una especie de individualismo radicalizado. Es bien interesante porque nos va a conectar a otra parte que más adelante quisiera que lo pensáramos juntos, el interés superior del menor, los adolescentes, los jóvenes, que están inmersos en esta transición social que estamos logrando pues en estos conversatorios, tratar de integrar nuestra participación. Gracias, doctor. Sí, muchas No, gracias, doctor. gracias. Sí, efectivamente, doctora Laura Flores Reyes, doctor Alejandro Rodríguez. A mí me gustaría escuchar a una joven de nivel de estudiante, de nivel superior, a ver qué piensa de esto. Es Karina Aguilar Castro, Cari. Muchas gracias, licenciado Jorge. Esto me retoma a otra pregunta que sería, ¿habría algunas sugerencias educativas para el autocontrol en casa o en la escuela? Sí, Cari, yo creo que hay muchas. Yo voy a mencionar algunas, me parecen las más importantes, considerando dos elementos, dos escenarios. El primer escenario, pensemos en algo externo que me ayude al autocontrol. Y lo hemos manejado desde siempre. ¿Eh? Creo que es conveniente ser consciente de ello. Lo primero que te puede ayudar al autocontrol es tener una agenda, un calendario, una orden en lo que voy a hacer durante un día o durante una semana. Suena básico, pero es necesario tenerlo y visualizarlo constantemente. ¿Por qué? ¿Qué hay de fondo en este visualizarlo? Se ha ido comprobando que si realizamos la misma acción durante al menos 15 días, en un niño, en un estudiante de educación básica, comienza a generarse un hábito. De ahí que el reto de tener visualmente este caminar personal. Entonces, lo básico es eso. Y los maestros lo usaban y algunos de ellos lo están usando. El poner la agenda del día o de la semana para estar visualizando los logros. Esto es algo externo. Un segundo elemento también externo, que ya lo platicábamos, Cari, era un ambiente modificado. El autocontrol se logra también cuando dispongo mi espacio para la meta que quiero lograr. Y eso lo podemos ver en muchos sentidos, ¿no? Si en casa quiero hacer ejercicio y no tengo el espacio modificado, me voy a lastimar y no voy a lograr la meta. Si en casa quiero lograr el aprendizaje que ha sido mediatizado ahorita, tendría que disponer el espacio para lograr eso. Ahí hay autocontrol. Me da elementos de límite. Una palabra que no nos gusta mucho, pero que es parte de la vida y es parte del dinamismo social. Un tercer elemento externo también es intentar evitar lo que nos dispersa. Y ahí regresamos a lo que decíamos en el otro conversatorio.
Si me voy conociendo, voy descubriendo qué elementos me dispersan más. ¿A qué voy con esto? Si yo sé que la música me dispersa, tendré que controlar esa parte de la música. Si en cambio a mí, que me conozco un poco más, la música me permite focalizarme, tendré el espacio de la música. Entonces son elementos externos, Cari. Y los elementos internos son un poquito más provocadores de la presencia del adulto, sea el docente o sea el responsable en casa. La primera es la motivación. ¿Cómo logro el autocontrol? Si logro entender por qué estoy haciendo algo. Y esa respuesta al por qué me inspira y me motiva a seguirlo haciendo. ¿Por qué tengo que estudiar? Habrá muchas respuestas. Porque me quiero superar, porque quiero aprender, porque quiero, por qué, por qué. Cada familia, cada núcleo familiar decidirá. Y ahí es donde entra la labor del adulto en motivar. Si yo soy consciente de los porqués, se me facilitarán los cómo, de alguna manera. Un segundo elemento interno es, ya que tengo unos porqués y me voy conociendo, comenzar a priorizar qué es lo más importante para mí y comienzo a enfocar mi energía y mis recursos hacia ello. Y aquí también tendríamos que hablar de cada dinámica familiar, de cada alumno. ¿Cómo le hacemos para que vaya teniendo prioridades? Igual, si el niño no ve que hay prioridades en un espacio de casa, difícilmente se apropiará de esta dinámica de prioridades y que en la vida social la necesitamos, hasta para organizar un día. ¿Cuál es la prioridad? Un tercer elemento es focalizar los recursos, tener claro cuál es el logro que se quiere. Y aquí se necesita, en algún conversatorio decíamos, este diálogo con el adulto para afinar, para mejorar, para hacer que se camine. Y el tercero es la cuestión, la cuarta cosa es la cuestión de normatividad. Y aquí es muy interesante, no estoy hablando de la normatividad de calidad, de los ISOs y demás, no. Estoy hablando de la norma considerada como aquella provocación a tu conciencia para que realices algo porque es importante y valioso para ti. Son los elementos internos. Perdón que haya extendido esa pregunta, Cari, pero es bien importante. Y ya las cuestiones muy prácticas. Necesitas considerar valores. En el fondo estamos hablando de actitudes. El autocontrol es una actitud. Se necesita un valor de fondo. ¿Por qué necesito el orden en mi casa y en mi vida? ¿Por qué? Y comienzo a responder a ese valor. ¿Por qué necesito ser responsable? Y respondo a ese valor. El por qué, que me motive. Necesitamos también hablar de disciplina, ¿eh? ¿Cómo lograr fijar horarios, normas, límites en un ambiente que se dificulta? Pero lo necesitas. Hasta para una dieta. ¿Quieres bajar de peso? Te pones límites. No. Y otro elemento más es la cuestión empática, que voy abriendo ya el siguiente tema. ¿Cómo lograr la empatía en ese autocontrol? Yo, adulto, dialogo contigo, te escucho, entiendo la dinámica que tienes y al final decido lo que creo que es más conveniente, porque quizá sea más conocimiento. No es solamente ser el compañero del menor, él tiene sus compañeros. Es el adulto que ayuda en la formación porque modela lo que propone. Es una provocación fuerte. Y me parece que el docente, muchos de ellos lo intentan a través de la pantalla, invitar a tener autocontrol. La labor clave será del adulto que esté junto al menor para poder reforzar las propuestas que hay. Perdón que me haya extendido, pero es un tema muy amplio y espero dar algunas pautas para esto. Muchísimas gracias, Cari, por la pregunta y el doctor Alejandro por la respuesta. Suspiro profundo porque usted menciona a los adultos, pero si un adulto está descontrolado, ¿cómo va a lograr que en casa el chico esté controlado y tenga autocontrol? No sé,
me suena distinto, me suena disruptivo, como dirían por ahí. ¿Qué papel debemos jugar los adultos? La respuesta es bien fácil, Jorge, y bien complicada. El papel que juega el adulto es ser adulto. Y es todo un reto, ¿eh? Porque ser adulto, lo básico es, soy adulto cuando comienzo a ser consciente de mi responsabilidad social, familiar, laboral. Ahí hablamos de adultez, no de edad, sino de una actitud frente a la vida. Uno de los grandes problemas que hay, Jorge, en el ámbito educativo es cuando en esta dinámica de formar al menor, al futuro ciudadano, falta una parte. Está la escuela, está la sociedad, está la familia. Si no se logra este trinomio, difícilmente tenemos el éxito. Y me parece que en el ambiente de nuestra sociedad mexicana hemos supuesto por muchos años que la familia es garantía de formación. Y este ambiente de pandemia nos ha dejado transparente todo aquello que yo como adulto en casa no había querido tomar como responsabilidad. O al revés, lo he tomado en casa y quizá la escuela no está logrando este diálogo. Para mí es un momento clave de evaluación honesta frente a lo que queremos y a quienes queremos formar. Y como tú bien dices, lo más complicado es asumir mi rol como adulto, que posee unos valores, que vive una manera de ser y que lo propone porque considera que es el camino mejor para el que viene detrás de nosotros. Si no tenemos esa garantía, es una provocación a formar. Y me parece que hoy quizá tengamos que pensar en una escuela diferente. Algunos hablan de la escuela 4.0 y centrándose en tecnología. Yo digo más bien es hablar quizá de otra manera de aprender, donde el adulto tiene que aprender a ser adulto, el estudiante menor tiene que aprender a aprender y quizá todos necesitamos una dinámica de desaprender para volver a aprender. Pero es otro tema. Digo, la pregunta es muy buena, abre a mucha, mucha reflexión y me parece que ahí podríamos dejar la base para algún otro diálogo. Darle continuidad la siguiente semana, Dios mediante. Si no tiene usted inconveniente, doctor, si la doctora Laura y Cari no disponen otra cosa, ¿no? Sí, con mucho gusto. Podríamos tratar el tema de la empatía, El que tema ya de la lo empatía menciona. me parece muy bien. Pues dejamos estos puntos a la reflexión, que no sean solo para los profesores, para los docentes, que no sean solo para los directivos de las instituciones, que sean también, quizás y sobre todo, para los adultos en casa. Ha sido un verdadero placer. La siguiente semana entonces platicaremos de la empatía con el doctor Alejandro Rodríguez. Profesor, él está en la Universidad de Berkeley, es investigador residente en el Centro Salesiano en Berkeley. Él es doctor en educación por la Universidad de San Francisco, pero sabe que sobre todo es un gran ser humano, como seguramente ustedes lo pueden ver y lo pueden palpar. Es un honor, doctor. Muchísimas gracias. Es un honor, Laurita, Cari, es un honor. Y nos esperamos, mejor dicho, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias Jorge, gracias doctora, gracias Cari. Y los mejores deseos de los cuatro para usted. Mucha salud, mucha armonía y, ¿qué podríamos decir? Mucha integración también. Hasta pronto, gracias.